Bien. Este es nuestro video número 48. Vamos a continuar con el texto de Diego Rubinsal, aclarando y ampliando algunos de sus párrafos. En este video vamos a hacer referencia y comentar algunos aspectos que menciona Rubinsal sobre la política fiscal. La política fiscal se entiende habitualmente en un sentido estricto como el manejo del presupuesto del Estado, tanto en la parte de gastos como en la parte de ingresos, con el objetivo de conseguir determinadas metas de política económica. Claro, entramos entonces en el terreno de la política y lo tenemos que relacionar con el papel del Estado en términos generales en la economía, porque lo que estamos diciendo es que mediante el trabajo y la implementación de su presupuesto, de sus gastos y de sus ingresos, el Estado transforma, condiciona, interviene en el modelo de flujo circular. Esto es más que simplemente regular, más que simplemente cobrar tributos, más es la utilización del presupuesto con metas de transformación de la estructura social y económica de la sociedad. Uno de los sentidos o de las alternativas que la política fiscal ofrece en este sentido es la posibilidad de que el presupuesto, el manejo del presupuesto del Estado atenúe los ciclos económicos. De ahí la terminología que se utiliza de mecanismos de estabilización. Utilizar el Estado para estabilizar las oscilaciones en el flujo circular. Claro, esto tiene directa relación con la teoría keynesiana de la demanda que hemos analizado a partir del multiplicador, del modelo multiplicador. ¿Por qué? Porque ya el hecho de plantear que el flujo circular no es un flujo permanente, sino que es un flujo que además de crecer, decrece, tiene oscilaciones, esto implica decir que el nivel de producción, de ingreso y de gasto del sistema descienden, ascienden, caen, decrecen y crecen. Entonces, la idea de la política fiscal como mecanismo de estabilización es la de conseguir precisamente lo que se denomina una meta o un objetivo contracíclico, es decir, en etapas de expansión en el corto plazo, donde la inversión privada se sostiene, crece y la actividad económica en consecuencia se va acercando a la plena utilización de los recursos, entonces el Estado, mediante la reducción de sus inversiones o sus niveles de producción, atenúa el ciclo creciente y evita la posibilidad de que la situación de pleno empleo genere algún tipo de problema como puede ser el aumento de precio. En sentido contrario, cuando la actividad económica, la inversión privada tiende a caer, no alcanza los niveles estipulados o deseados, entonces el Estado invierte, incrementa su gasto, de manera de reactivar el flujo de producción, ingreso y gasto de la economía.
Esta es la idea de la política anticíclica. Ahora, pasamos a una cuestión directamente relacionada con esto, que es el resultado en términos de déficit o superávit del Estado. Y la connotación negativa que en general la teoría, las visiones más ortodoxas plantean sobre la existencia de un déficit fiscal. Ahora, acá hay una serie de observaciones interesantes para relativizar este tema, que es un tema muy importante. Vamos a seguir agregando información. La idea de un déficit fiscal negativo tomó mucha fuerza a partir de lo que se denomina la ideología de la austeridad del Estado, planteada desde una óptica más convencional y ortodoxa, que en este momento, y más con la situación de pandemia, está siendo muy discutida. De hecho, la realidad en este año ha sido una intervención muy grande del Estado en casi todas las economías del mundo, y la conformación o la consolidación de déficits fiscales. El otro tema importante para señalar con la cuestión del déficit fiscal es la dimensión temporal. Porque lo que tenemos acá es un cálculo que tiene que ver con el año calendario, y de hecho esto también está relacionado con el aspecto legal, que es la aprobación del presupuesto, que es digamos, la contrapartida legal o la forma legal en que la norma, la política fiscal aparece o se muestra a través de una norma, que además debe ser aprobada por el Congreso todos los años. Esto le da, pareciera que el año calendario es muy importante para definir déficit, para observar si ese año hay déficit o superávit en las cuentas públicas. Sin embargo, el hecho de que gran parte de la mayor parte de la actividad del Estado debe orientarse a la inversión pública y no a lo que se denominan los gastos de funcionamiento, y esto no tiene que ver tanto con el tipo de gasto, sino con la proyección que se le da a cada gasto. Es decir, una determinada obra pública puede estar siendo analizada como inversión en tanto y en cuanto tenga detectados los impactos positivos en años posteriores. Entonces, toda inversión implica un juego, un eje de varios años. Si se invierte para la inversión privada, exactamente igual. Si se invierte en el año 2020, la palabra inversión lo que está queriendo decir es que esa erogación, ese compromiso de gasto, va a redundar en años posteriores, en periodos posteriores, en resultados positivos que van a superar en términos concretos, en términos intertemporales, van a superar supuestamente el aspecto negativo del gasto. Entonces, lo que tenemos es decisiones del Estado que abarcan periodos más largos de tiempo, cuando el Estado encara una obra pública importante, cuando el Estado planifica la salud pública, cuando planifica la educación pública, no está haciendo una erogación limitada a este ejercicio, sino que está invirtiendo para elevar los índices de alfabetización, elevar los índices de educación secundaria, educación universitaria, todos índices de desarrollo humano que apuntan a medir digamos, el grado de bienestar, por decirlo de alguna manera, de la sociedad, o la calidad de la estructura de la sociedad. Entonces, la observación del déficit en un año no debería quitar
la otra parte del análisis, ¿no? Debería complementarse con la otra parte del análisis, de qué va a pasar con ese déficit en el transcurso de los años siguientes. De ahí que muchos gobiernos, muchos estados, y de hecho en la Argentina se trabajó en la época del mismo con lo que se denominan los planes plurianuales, planes quinquenales, decenales. Entonces, ¿esto qué hace? Permite que el déficit de un periodo pueda ser interpretado a la luz de los resultados que se van a obtener en otros periodos. Bien, por otra parte hay un tema que también vinculado con el déficit, que lo vamos a precisar más cuando avancemos en el curso de la materia, que es esta fantasía de que, digamos, de que el Estado debe financiar lo que gasta. En realidad, en el modelo de flujo circular, en toda economía que se manifieste como circuito económico, es imposible la producción sin el financiamiento previo de los gastos. Cualquier tipo de actividad de generación de valor, ya sea que la lleve adelante el Estado o que la lleve adelante una empresa privada, implica el adelantamiento de la retribución a los recursos que van a ser utilizados. Es decir, hay que poner herramientas, hay que poner capital en forma maquinaria, hay que contratar personal. Entonces, siempre la financiación antecede a lo que después se va a obtener cuando el producto esté vendido, comercializado y se haya recuperado el gasto inicial. Esta visión, en términos de circuito, no la visión estricta de un periodo donde primero se recauda y después se gasta. No, la economía no funciona así. La mera producción implica, claro, si no se gasta entonces no se produce y la economía permanece estática. Pero de hecho, hay una gran cantidad de literatura tendiente a demostrar que tanto en la actividad privada como en la actividad del Estado es necesario gastar para después recaudar. Y esta es la dinámica que debemos tener en cuenta cuando analizamos la política fiscal. Bien, otra cuestión importante tiene que ver con las fuentes de financiamiento que este capítulo resalta y adelanta en algún sentido, que es, hablando de financiamiento, si el Estado quiere invertir, si el Estado quiere mantener e incrementar los servicios de salud para la población o cualquier tipo de servicios, debe recurrir a determinadas fuentes de financiamiento, y estas fuentes de financiamiento incluyen tanto la recaudación tributaria, que ahora vamos a analizar de nuevo, tratar de hacer algún comentario en términos de este análisis que estamos haciendo de relación, de eje intertemporal, como la contratación o el endeudamiento. El endeudamiento siempre existe. En una economía siempre, y más ustedes que van a ser abogados, hay que detectar que el propio funcionamiento de la economía implica la generación sistemática de relaciones deuda-crédito, de relaciones deudores-acreedores. Esto lo vamos a ir entendiendo mejor porque el mismo mecanismo de creación de dinero es un mecanismo de generación de deuda y crédito. Entonces, más que pensar en un instrumento como puede ser el dinero que se recauda como el objetivo a conseguir, lo que hay que tratar de individualizar e identificar son las relaciones de deuda y crédito que están detrás de toda la movilización de los recursos en una economía.
Decimos esto porque fíjense que se hace mucho hincapié en la diferencia entre lo que es el resultado primario, que sería la diferencia entre el gasto del Estado y lo que el Estado recauda en forma de tributos, y después el resultado financiero que aparece cuando se toma en cuenta lo que hay que pagar de deuda. Es como, cuando en realidad la cuestión no es tan sencilla, porque cuando los ingresos tributarios se recaudan, si se recaudan el dinero hay que tener en cuenta que el dinero también es un compromiso que contrae con la sociedad quien lo emite, que es el Estado a través del Banco Central. Más allá de que hay una gran discusión sobre la independencia, la mayor o menor independencia entre el Banco Central y el Estado. Entonces, lo que tenemos acá es un conjunto, una trama de endeudamientos, porque si el Estado se endeuda pidiéndole al Banco Central, emitiendo títulos que colocan el Banco Central para que después vayan al mercado de capitales, lo que está haciendo es utilizar un mecanismo de adelantamiento para poder invertir que debe ser analizado en términos de su eficiencia en función de si efectivamente esa inversión resulta en una inversión positiva, en un gasto bien estructurado, bien aplicado, bien planificado. De manera que cuando miremos los datos de resultado primario, resultado financiero, como se denomina, tenemos que analizar el entramado de deudas, quiénes son los actores, con quién se endeuda el Estado, a quién emite sus títulos, a dónde los vende. Algo vamos a comentar ahí. Por supuesto que, además del impacto sobre el circuito, nuestro modelo de flujo, nuestro flujo circular, también la política fiscal impacta, quizás con menor velocidad, a una velocidad más lenta, impacta en la estructura social de la nación cuyo presupuesto y política fiscal está llevando adelante. Y en esto no solamente la consideración del volumen de gasto y el volumen de recaudación tributaria es importante, sino que también es importante la composición del gasto y la composición de los tributos. ¿A quién se le cobran tributos y qué tipos de tributos se cobran? ¿Por qué? Porque aparece en esta instancia la posibilidad de que la política fiscal tenga un efecto redistributivo en sentido progresivo. Expliquemos un poco más esto. Redistribuir. El Estado redistribuye. ¿Para qué? Para que la estructura social tenga menos desigualdad. La distribución puede afectar a la riqueza acumulada o puede afectar al ingreso del periodo. Obviamente estas dos formas de redistribución están relacionadas, porque la aplicación de una redistribución progresiva del ingreso, es decir, manejar los tributos de manera que el resultado sea mayores ingresos para los que han percibido menores ingresos a partir del mercado y menores ingresos para los que han recibido más, una especie de, dicho de una manera graciosa, una especie de Estado Robin Hood, que redistribuye de los ricos a los pobres. Esto se va repitiendo, se consolida como una política durante una cantidad de periodos significativa. Entonces obviamente cada una de estas personas que ve mejorado su ingreso va a poder tener más activos, va a poder tener una vivienda, cuentas bancarias. Entonces, y esto modifica la estructura de riqueza. De ahí que aparece la figura de dos grandes
dos importantes tributos que son de fuentes de tributación, que es la tributación a la riqueza o al patrimonio y la tributación a la ganancia, que es el resultado neto de los ingresos de una persona física o jurídica. Hace comentarios el texto de Rubén Sal el problema de los países de América Latina, señala bibliografía de la CEPAL, como indicativo de que las sociedades de América Latina, de hecho, son sociedades con estructuras muy desiguales, con grandes diferencias en la riqueza de los segmentos superiores de la sociedad y la pobreza de los segmentos inferiores. Entonces, a toda esta cuestión estructural, que por supuesto es un fenómeno multidimensional, porque la política fiscal transforma la sociedad, redistribuye la riqueza, redistribuye los ingresos, todo esto está detrás de la política fiscal, y les recomiendo a ustedes una página de una organización Oxfam, OXFAM, que es una ONG, es una institución, organización de la sociedad civil muy importante en el mundo, que estudia precisamente el fenómeno de la desigualdad y la pobreza. Entonces, si ustedes googlean y se meten en estos informes que encontramos ahí en esta página, vamos a tener ejemplos, van a encontrar ejemplos muy claros de en qué situación está la economía global del mundo ahora, dado que en los últimos, este proceso de concentración y de desigualdad ha adquirido en los últimos años una velocidad muy elevada, con lo cual los indicadores de concentración de riqueza llegan a hablar de 20 y pico de personas en el mundo que controlan la mitad de la riqueza mundial. Algo así. Bien. Entonces, en este marco general, es donde corresponde, en este marco general de impacto transformador de los tributos, corresponde que sean analizados los impuestos, las tasas, las contribuciones, así como lo que serían el contraejemplo, los subsidios, las ayudas, las formas de ingreso solidario, etc. No solamente en términos de la letra jurídica, sino que es importante que todo profesional de las ciencias sociales, abogado, historiador, sociólogo, politólogo, tenga noción clara, concisa y profunda de el impacto que se genera ante cada modificación de la estructura tributaria y en qué sentido va ese impacto. Por eso la economía del sector público es fundamental, porque la política fiscal no constituye para nada únicamente conocer la letra, los artículos de un impuesto o hasta dónde llega la capacidad de la AFIP para recaudar, sino que no se puede eso separar de el verdadero impacto socioeconómico de la estructura tributaria. Bien, en este sentido, y hablando de los ingresos, es donde aparece una cuestión central, que son los principios jurídicos que deben orientar, los principios generales que deben orientar toda la normativa jurídica sobre tributación. No hay impuestos sin ley, los impuestos tienen que ser aprobados por el Congreso. Hay un principio al cual hay que referirse de una manera muy central, que es el principio de capacidad contributiva. Fíjense ustedes
que lo que estamos observando es que el fenómeno de los tributos es un fenómeno que tiene, como todos los fenómenos sociales, muy difícil de dividir en compartimentos separados. ¿Por qué? Porque lo jurídico, lo político, lo económico y lo social confluyen en la estructura, en el estudio y el manejo de la estructura tributaria. Entonces, uno de los principios fundamentales es el de capacidad, que tiene que ver con estas múltiples dimensiones, es el principio de capacidad contributiva. Es decir, el Estado debe estructurar sus tributos de manera, de captarlos de allí donde haya capacidad contributiva. Dicho de una manera muy burda y sencilla, el Estado no puede cobrar a una persona física o a una persona jurídica que no tiene capacidad de contribuir porque no tiene. Ahora, capacidad contributiva. ¿Qué será la capacidad contributiva? Ahí aparece de nuevo este aspecto central que queríamos señalar. La capacidad contributiva tiene, en general se estudia a partir de dos dimensiones. Por un lado, lo que se denomina la perspectiva en cuanto a la traslación del impuesto. Es decir, se habla de impuestos directos, aquellos impuestos que el contribuyente a su vez traslada siendo otro contribuyente el que paga. Ahora lo vamos a explicar mejor. Mientras que los impuestos directos no son traslativos, es decir, los tiene que pagar el contribuyente. Y acá aparece esta diferenciación, que es jurídica y es económica, entre sujeto pasivo de la relación tributaria y el que pone la plata, el contribuyente. Es decir, el sujeto pasivo es el obligado por ley a pagar determinado impuesto. Ser sujeto de un impuesto implica que por ley estoy obligado, no es optativo, estoy obligado a contribuir. Obviamente soy sujeto al impuesto porque reúno las condiciones que la ley plantea para darme ese carácter de sujeto. Ahora, si yo traslado, yo recaudo, soy responsable ante la AFIP, pero paga el contribuyente. El caso típico son los impuestos a los ingresos y el impuesto al valor agregado, que vamos a estudiar con más detalle. El impuesto al valor agregado es un impuesto al consumo, lo pagamos cuando consumimos algo, somos contribuyentes y sin embargo el sujeto obligado de liquidar y calcular el impuesto es el comerciante, el industrial que es sujeto tributario del IVA. Ahora, esto por un lado, pero por otro lado, hay otra diferenciación entre impuestos directos e indirectos que es muy significativa y que tiene que ver con la cuestión de la progresividad o regresividad tributaria. Porque cuando nos preguntamos cómo el Estado se informa, cómo obtiene información, cómo sabe, cómo conoce, cómo tiene datos concretos y ciertos de la capacidad contributiva de un determinado ciudadano, sujeto, de una persona física o jurídica. Bueno, ahí se apelan a manifestaciones muy directas de la capacidad contributiva, que son dos. La riqueza, es decir, los activos que tiene una persona física o jurídica, estos activos van desde los activos más líquidos, que son cuentas bancarias, dinero, hasta los activos menos líquidos, que son estancias, campos, tierras, pasando por empresas, maquinarias, automóviles. Esto es lo que los activos, créditos, derechos de crédito sobre otros, todo esto forma la riqueza, tanto de una empresa, persona jurídica, como de una persona física. Entonces, como esto esta información surge de criterios contables y jurídicos, ahí
hay toda una discusión también respecto de la veracidad, de la legitimidad, de cómo se obtienen los datos sobre la riqueza de las personas. Por otro lado, esto sería una variable stock, es decir, el stock de riqueza. Balance, se mira lo que una empresa, los balances de las empresas y las declaraciones de las personas respecto de sus riquezas, de sus activos. Ahora, también existe la tributación sobre la variable flujo ganancia o resultado de la operación o de los ingresos menos los costos de las personas físicas y de las personas jurídicas. Es decir, volvemos a nuestro modelo de flujo circular, y en la parte de los mercados de factores, ahí teníamos toda la explicación y todas las críticas de cómo todas y cada una de las unidades de consumo domésticas o economías domésticas consiguen sus ingresos a través de la interacción con las empresas en el mercado. Ahora, esos ingresos en parte están destinados a los costos de supervivencia, mantenimiento, desarrollo y existencia de las propias familias o de las propias empresas. Recuerden acá todo el análisis que hemos hecho sobre las limitaciones del modelo de flujo circular en cuanto a la identificación de los flujos entre empresas. Fíjense ustedes que en los balances de las empresas surge una gran cantidad de información sobre las transacciones entre empresas, porque aparecen todos los costos de las empresas, y los costos de las empresas en gran parte son costos por compra de insumos y materias primas a otras empresas. Todo esto implica volver a revisar, por eso nuestra revisión del modelo de flujo circular. Ahora, fíjense ustedes, personas físicas, personas jurídicas. Las personas jurídicas, sociedades, ¿no? Empresas, hacen balance, presentan sus ingresos o sus costos, determinan una determinada ganancia. El impuesto a las ganancias, ese neto, esa ganancia neta, ingreso menos costos, es lo que el impuesto a las ganancias tomó como indicador de capacidad de contribuir. Es decir, una empresa que obtiene una ganancia X debe contribuir con un porcentaje X de esa ganancia. Cuando vamos a la familia, ¿qué es lo que sucede? Ya ahí aparecen las personas físicas, y ya aparece el problema de la distinta fuente de la cual las familias obtienen sus ganancias, del trabajo o de su riqueza. Y aparece el impuesto a las ganancias que se le cobra a las personas físicas. Y acá hay toda una cuestión, también toda una estructura legislativa y normativa en cuanto al cálculo de todas las deducciones que se le permite hacer a aquella persona que resulta responsable, sujeto tributario del impuesto a las ganancias, y esto tiene un enorme impacto y una gran discusión, tanto en términos jurídicos, económicos o políticos. Primero por el establecimiento de dónde se pone el límite de ganancia de la persona para contribuir, es decir, lo que se denomina la ganancia mínima, o el mínimo no imponible, en términos tributarios, mínimo no imponible. Es decir, si yo no tengo una ganancia, persona física, yo no tengo una ganancia por debajo de este mínimo, no tributo. Bien, los que superan ese mínimo no imponible pueden, la ley les da la posibilidad, la normativa, de deducir un conjunto de gastos, que ustedes van a ver más detalle en materias posteriores, pero que ahí también están siendo objeto de una gran discusión. ¿Qué se puede deducir? El gasto, se deducen gastos, lo que se llama los gastos de la familia, hay toda una discusión, al punto que hay corrientes de pensamiento que piensan que
el salario, las ganancias que resultan del trabajo no deberían ser gravadas. Fíjense ustedes que además, en el caso de los trabajadores, hay una cuestión jurídico-política significativa que es la figura del agente de retención. Es el empleador el que calcula, detrae y paga el impuesto a las ganancias de los trabajadores en relación de dependencia. Bien, como ustedes ven, el objetivo de hacer este recorrido por el trabajo de Rubensal es ir señalando la necesidad de observar todos los fenómenos de participación del Estado, de la tributación como fenómenos que son a la vez jurídicos, económicos, políticos y sociales.